Amigos de ANP Radio, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Ensayo General. Después de 2 semanas tuvimos una interrupción el jueves anterior. Me acompaña en la conducción María Inés Aragonés. María Inés, buenas tardes. Buenas tardes, César. Sí, bienvenidos a Ensayo General, que se transmite por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. En esta vamos a tener un programa muy variado, César, donde veremos pintura y memoria, un concurso y hasta una narración que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Nos puedes presentar al primer invitado? Sí, está ya acá en nuestra cabina el maestro Bruno Portugués, artista plástico, pintor, retratista reconocido y que en estos días está presentando la exposición Perú al pie del orbe 3. Bruno, buenas tardes, bienvenido a Ensayo General. Gracias, estimado César, gracias Inés, gracias al programa Ensayo General y a ANP Radio que me da la oportunidad de estar acá con ustedes. Y sí, la semana pasada hubo un bloqueo de luz y bueno, acá estamos. Bruno, quería comenzar un poco hablando sobre el nombre de esta exposición, Perú al pie del orbe, que es un verso de Vallejo. ¿Qué te dice a ti como artista, como pintor, como peruano esta frase? Bueno, siempre he leído pues, a Vallejo desde que estaba en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Ya con 17, 18 años, y me fue impresionando su poesía, que hasta ahora lo sigo leyendo, y lo he retratado un par de veces, ¿no? Desde mi condición de pintor. Entonces, ese verso me llenó porque es una forma de exponer nuestro paisaje, sobre todo humano, al mundo, ¿no? Al mundo entero. Ahora que están las redes que permiten hacerlo, no más fácilmente que antes. Entonces, hace unos años atrás, cuando todavía no había incursionado mucho en los retratos oficialmente, entonces hice un par de exposiciones con ese mismo título. Y por eso que ahora se llama Al pie del orbe 3. Entonces, porque es una secuencia, digamos, de lo que antes presentaba. Lo que pasa que 15, 20 años me llevó a hacer 4 libros de retratos con 600 personajes, a quien rindo un homenaje desde mi punto de vista de pintor, a personalidades del Perú, América y del mundo. Entonces un poco que me quitó espacio a mi temática, que siempre lo he hecho desde hace más de 50 años. Justo quería comentar, porque claro, tú has tenido una etapa larga como retratista, y ahora en esta exposición Perú al pie del orbe tenemos más bien escenas con lo que podríamos decir los peruanos de a pie, el peruano de la calle, cotidianas, el peruano trabajador. Anónimo. Sí, anónimo, invisibilizado por el sistema, por el gobierno, por muchas cosas, ¿no? Pero es lo que siempre he pintado desde cuando ingresé a Bellas Artes, allá por el 74, ¿no? Mi temática no ha cambiado, ¿no? Lo que he hecho es proporcionarle una mejor calidad en cuanto a técnica, en cuanto a formación, en cuanto a la parte intrínseca, al color, al dibujo, a la composición, etcétera, ¿no? Entonces lo he elevado, digamos, ¿no? Pero mi temática ha sido siempre la misma porque yo vengo de un lugar en Chorrillos, hijo de pescador, entonces hijo también de madre de ascendencia campesina. Entonces he visitado Cañete, Lunahuaná, todos esos sitios a pie, ¿no? Y Chorrillos, cuando era un distrito barrial de pescadores, digamos, uno solía pasar por Chorrillos antiguo y veía a los pescadores ahí remando, pintando sus embarcaciones, sus redes, tejiéndola o remendándola, etcétera, ¿no? Entonces todo eso siempre me ha marcado. Bruno, y esta exposición que dices que es una continuidad casi de tus inicios, sí. Perú al pie del orbe, de cierta manera también cuenta una historia que no es contada oficialmente. Sí, por eso digo, es invisibilizado, ¿no? A propósito, este país que Arguedas llamó toda la sangre, yo apuesto por un gran mural, ¿no? De distintas facetas, entonces un mural humano, nuestro país de diversidad. Entonces son gente, como digo, que están en las calles o en mi recorrido por el país,
¿no? Campesinos, comuneros, músicos ambulantes, vendedores, en fin, lo que estoy viendo, ¿no? Lo que he vivido, es mi experiencia, que acá es un pecado pintar nuestro país, ¿no? ¿Un pecado en qué sentido? El sentido de que simplemente te cierran las puertas de las galerías oficiales, las galerías comerciales, la misma prensa, en fin, no hay compradores, la nueva burguesía y la burguesía antigua no pondría jamás un campesino o un obrero o un pescador o un músico ambulante en sus paredes, ¿no? Uh-huh. Prefieren lo que se hace fuera en el país, ¿no? Manchas. Esto que comentas, Bruno, me hace recordar una frase que se ha escuchado mucho, que el arte no tiene que ser político. ¿Tú qué respondes? Bueno, la vida tampoco tendría que ser política. El arte se embebe de la vida, se alimenta de la vida, ¿no? Entonces, y la vida de que se alimenta, pues del ser humano, de las circunstancias que pasa. Entonces, el arte no puede ser ajeno a esas circunstancias. El arte no puede darle espalda a una realidad contundente como es la nuestra. Entonces, simplemente como peruano yo pinto lo que veo, como otros extranjeros, y la historia está lleno de eso. Goya, que era español, pintaba al pueblo español, ¿no? Rembrandt igual a los holandeses, ¿no? O de los Países Bajos. Van Gogh pintaba a los franceses, y así todos los pintores del mundo han pintado a su gente y a su paisaje. Entonces, ¿por qué un peruano no puede pintar a nuestra gente y nuestros paisajes como lo vemos? Uh-huh. Correcto, pero claro, y viene esa otra, digamos, consecuencia, entre comillas, el que se te cierren los espacios para exhibir. ¿Y cómo has resuelto tú eso a lo largo de los años, Bruno? 30 años casi de invisibilidad, 30 años de ninguneo, 30 años de, en fin, de tantas cosas, persistencia y ideales, amor a lo nuestro, amor profundo, verdadero, leal, ¿no? Y consecuente a lo nuestro. Y también, así como uno es consecuente con sus ideas, también es consecuente con el arte, ¿no? Entonces, porque yo tengo una frase que acuñé hace tiempo que dice: quien miente en la vida, miente en el arte, y viceversa. Quien miente en la vida, miente en el arte. Ajá. Y viceversa. Y viceversa. Claro, entonces yo trato de ser honesto en lo más profundo que puedo, ¿no? Todos que me conocen saben que yo vengo elaborando de más de 50 años tercamente, apostando. Pagué como digo, casi 30 años de ese digamos, enfrentamiento, de esa persistencia, pero poco a poco los jóvenes universitarios nacionales vieron mi trabajo, y lo que empujó fue los retratos que hice de Arguedas, de Vallejo y de Mariátegui, ¿no? Uh-huh. Generalmente en el arte lo más difícil es el retrato. Por eso que ahora nadie... ¿Has traído, Bruno, un ejemplar de tu libro, sí, de retratos de viento y de fuego? Es el último libro. Entonces, para un pintor es muy difícil pintar retratos, por eso que en la actualidad casi a nivel mundial y a nivel nacional casi muy pocos hacen retratos. Y en cambio, yo me aventuré desde muy niño, y el resultado ha sido que ha sido contundente. Soy más conocido a nivel internacional y acá en el Perú. ¿Cómo es la frase? La frase, ¿cómo es? Nadie es profeta en su tierra. Así es. Bruno, yo recuerdo que en una conversación anterior, que hemos tenido varias, tú decías que un retrato puede contar una historia. Sí, mira, y yo no quiero ser egoísta en el sentido de dar crédito y dar una especie de, digamos, de clase que una vez saliendo con Pancho Izquierdo y Humareda, y acá una aclaración, que el mejor amigo que tuvo Humareda fue Pancho Izquierdo, y nadie lo nombra, nadie lo menciona en ningún libro. Humareda venía desde la Parada hasta Bellas Artes a buscar a Pancho Izquierdo, y juntos salían a ver exposiciones, conferencias. Le gustaba mucho el cine y también la sinfonía, ¿no? Iban a distintos sitios, entonces yo a veces me colaba. Yo era como un rabo, iba pero a escuchar el pensamiento. Y una vez había una exposición, me acuerdo, de un expresionista alemán apellido Frankenstein, aunque parece mentira, existe, y había un retrato de un pescador que este pintor alemán había hecho desde su tierra, ¿no? Un pescador artesanal, y entre los dos comentaban, y Humareda decía: mira, Pancho, yo mirando a este pescador veo cómo es su familia, veo cómo es su casa, cómo es su pueblo y hasta lo que comen.
Entonces yo me quedé impresionado, yo era un muchacho de 18, 19 años, me quedé impresionado porque yo no veía lo que ellos veían. Entonces yo decía, ¿pero dónde están? Yo no veo nada, más que veo a un señor que está ahí, un pescador. E incluso quise voltear el cuadro para ver si había algo más, ¿no? En mi inocencia, ¿no? Estabas creciendo. Recién estaba, entonces con el tiempo tenía razón Víctor y Pancho, con un retrato se puede hacer un mundo, ¿no? El dicho de que los ojos, y ahora lo hemos comprobado en el debate que han visto, en los ojos está la ventana del mundo, ¿no? Entonces dicen mucho, muchísimo, uno puede leer a través de eso, y a través de los ojos uno puede decir mucho, incluso yo le cuento a mis alumnos, hasta se puede besar con los ojos. Con los ojos, sí, Sí. me parece muy Precisamente poética. has hablado de tus alumnos, Bruno. ¿Cómo se puede, o sea, como pintor, transmitir ese legado a las nuevas generaciones? Bueno, acabo de hacer un pequeño comercial. Yo tengo más de casi 20 años en la Universidad Ricardo Palma, que me abrió las puertas. Y ahí no hay facultad ni hay escuela, simplemente son talleres obligatorios, con crédito. Entonces, no formo a pintores, pero sí formo a seres con sentimiento, con sensibilidad, con veracidad, con justicia, ¿no? A través del arte y la cultura. Y le transmito mi conocimiento, ya yo dejo de ser pintor y simplemente me pongo, como le digo a ellos, el disfraz de profesor, y soy profesor, pero con la experiencia de un pintor, que así nomás, pues, más de 50 años no se encuentra. Entonces trato de educarlo bajo esa lógica, bajo esa, digamos, contundencia en cuanto también a cultura y todas las técnicas artísticas que se puede conocer, ¿no?, dentro de la pintura. Respecto a tu estilo de trabajo, a tu técnica, Bruno, se resalta mucho la intensidad del trazo, trazos fuertes. Aquí no hay, digamos, medias tintas. Acá los rostros tienen surcos, tienen marcas, tienen sombras. ¿Qué podrías decirnos, Bruno, sobre tu estilo? Mira, yo recién te traigo el catálogo, ahí estoy en el prefacio, en la presentación, por primera vez casi pongo lo que es mi estética. Es decir, para qué pinto, para quiénes pinto y por qué pinto y cómo lo hago y a quiénes pinto. Que muy pocos pintores, casi nadie habla de estética porque, y lo voy a decir, yo no tengo vergüenza ni tengo reparo en decir la verdad, porque es una verdad. La gran mayoría de pintores que pasaron y actuales, digamos casi un 95%, me atrevo a decir hasta más, vienen de estéticas copiadas de Europa, copiadas de otras partes del mundo. Por ejemplo, el gran pintor Humareda, ¿no? Y acabo de decir una herejía, pero es verdad. El gran pintor Humareda es conocido solamente en nuestro país, de Tumbes para arriba, no, de Tacna para abajo tampoco. ¿Por qué? Porque su estética es copiada, pues, de Europa. Es de un expresionismo, que hay tantos grandes expresionistas europeos, y él hizo un expresionismo, pero no le puso la tónica peruana, la entidad peruana. Entonces, por eso que él en el mundo no figura. Y es verdad. Es un gran pintor, extraordinario pintor acá. Muy bien, yo lo respeto, he sido amigo con él, he andado muchas veces con él en los años 70. Y fui a su velorio, a su entierro, por el respeto que le tengo, ¿no? Pero también hay que decir la verdad como son. Entonces, yo hablo por primera vez de mi estética, cómo pinto y por qué pinto. Y parte de eso es lo que tú has mencionado, la línea quebrada, el trazo fuerte, el expresionismo peruano, que he ido trabajando durante 50 años. Eso me ha llevado toda mi vida. Entonces le da una identidad y una sensibilidad y un sentimiento peruano, no solamente el color. Siglo, por ejemplo, le da el color peruano, sí, pero no le da el espíritu de lo que hablaba Mariátegui, que una revolución artística no se conforma solamente con cuestiones técnicas, sino que de adentro. Entonces yo lo que trato es eso, de darle una cuestión nueva técnicamente y también de contenido, ¿no?, humano. Pero decías, hay un 95% que ha tomado estéticas prestadas. prestadas. Sí, ¿Eso, sí, ¿eso sí. está cambiando o sigue siendo así? Al contrario, yo creo que si no luchamos contra eso, si no vemos que a los jóvenes les enseñamos que podemos creer en nuestro país, hacer un arte verdaderamente nacional. Yo una vez declaré muchos años en Careta, cuando me hizo una entrevista el Marqués Valero de Palma, 4 páginas completas en Caretas, fui el tercer afortunado, porque primero fue Cislo, segundo Chávez, y yo fui el tercero, y nunca más.
Entonces, entre las cosas que dije fue que la pintura peruana está prácticamente virgen. Y un amigo, hijo de un pintor, se molestó, porque su padre había sido pintor, y yo al decir virgen es porque prácticamente nadie, salvo Sabogal, los indigenistas y uno que otro peruano que intentaron, no han logrado hacer una plástica netamente peruana, para mí. O sea, se requiere innovación. Innovación, claro. El arte, como la vida, como la ciencia, como la tecnología, avanza, no es estático, ¿no? Ahí está Heráclito, dialéctico, la dialéctica continúa, el arte continúa, bajo otra forma, bajo otra norma, sí, pero tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero, ¿no? Si no, lo único que estamos cambiando es de ambiente o de marco, pero no de contenido. Ya que estamos hablando de las tendencias del arte peruano y de la pintura en particular, Bruno, hubo polémica hace unos años, hace pocos años, en relación con el concurso o el Premio Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva, que es uno de los más importantes, ¿cierto? Porque se había admitido, por ejemplo, bordado. Por ejemplo, ¿cuál es tu posición en relación con un concurso como este del Banco Central, el Premio Nacional de Pintura? Bueno, los críticos acá también, Dios nos salve de ellos, ¿no? Oscar Wilde tenía dos citas fabulosas sobre él. Él decía que los críticos son como los eunucos, saben cómo hacerlo, pero no pueden hacerlo. Y otro que decía, que yo me adhiero mucho de ello por los críticos que veo, que he visto pasar y están ahora, que decía, no hay crítico que no se venda, y lo mejor, no son muy caros. No. Entonces el arte se mueve bajo esa norma de ciertos individuos que se creen poseedores de la verdad, cuando no han estudiado, no son ni pintores, no han investigado, simplemente han conseguido un título o alguien se lo dio y se creen que son el jurado perfecto y hablan y dicen, y solamente cuando están muertos de una persona recién empiezan a hablar. Pero nadie se atreve pues a investigar seriamente. En literatura sí hay más suerte, yo sé que hay 2 o 3 críticos interesantes, bueno, honestos al menos, pero en pintura casi no he conseguido, no conozco un crítico veraz. Entonces todos los concursos son bajo esa norma. Entonces, lamentablemente es así. Yo nunca he participado en ese concurso, ni en ningún concurso casi de... Una vez participé en la Johnny Walker. Enemigo, pero no te gustan. No, sino simplemente son amañados, la gran mayoría. Y yo lo digo con mi integridad, con la experiencia que tengo. Lo digo sin vergüenza, como digo, y no tengo tapujo en decir las cosas como son, incluso con nombre y apellido. Entonces, a ver que me refuten, pues, en los hechos. Bruno, acabas de señalar una cosa que para pintar, incluso para criticar, no solo se tiene que saber la técnica, sino también se tiene que hacer investigación, se tiene que leer, te tienes que nutrir del arte. ¿Cuál es tu proceso creativo en ese sentido? Perdón, no te escuché el último. Te decía que uno tiene que absorber otras cosas, no solo es técnica, no solo es pintar, sino tienes todo un proceso creativo, incluso de investigación. En el caso mío, por ejemplo, para pintar un personaje X, no pinto porque está de moda o porque me van a pagar miles de dólares o porque, qué sé yo, me va a hacer famoso. No es por eso. A Vallejo lo pinté después de haber leído 8 años sus obras seguidas y todos los libros que encontré. Y recién pude hacer un dibujo y después la pintura de Vallejo, es el año 92 para el centenario, sin saber que se iba a exponer en el mundo, en estampillas en otras partes del mundo. Y ahorita Kishimoto va a hacer un 7º congreso sobre Vallejo en España y va a salir la carátula de esa promoción o publicidad, mi Vallejo. ¿Qué es eso? Ya está en las redes ya eso, ¿no? Entonces ¿Está acá en no, ese es un nuevo Vallejo que hice. Entonces, para hacer un personaje, por ejemplo, yo investigo, analizo, estudio, busco información. No pinto por pintar. Veo una foto, qué bonito, lo voy a pintar. No soy historiador, pero me gusta la investigación, me gusta la historia, ¿no? Entonces trato de compenetrarme con el personaje, ¿no? Entonces, para ver quién es, por ejemplo, Espartaco, no hay un retrato de Espartaco, no hay foto, solamente son libros, ¿no? Relatos. No hay novela de un gran escritor norteamericano que escribió, ¿no? Entonces he buscado, he leído la novela, ¿no? Y de Faz, ¿no?
Y entonces me investigo, pues. Y después de eso recién me atrevo y he hecho un retrato según mi versión de un tracio, cómo era un tracio esclavo en esa época, cómo vestía, cómo era su mirar, cómo era, ¿no? Entonces recién me atrevo a hacer el retrato. Después de haber hecho todo ese recorrido. Claro. Bruno, no queremos dejar pasar la oportunidad de que nos hable sobre la exposición, qué es lo que vamos a encontrar, quienes van a la expo y las fechas y horarios. Perú al pie del orbe. Sí, ya lamentablemente la exposición ya está casi terminando este fin de semana, el sábado, porque el domingo es elecciones. Y hay formatos de diferentes tamaños, de 1,50 m por 1,15 hasta de 54 por 65, ¿no? Y hay variedad de temas, ¿no? Van a encontrar mineros, pescadores, porque soy hijo de pescador, yo he sido pescador también, cargadores, en fin, músicos, comuneras, mujeres, niños. Y bueno, siempre. ¿Cuántos siempre cuadros son? Van a 24 pinturas, sí. Después, sí. Todos óleos, la gran mayoría sobre lienzo y unos 4 o 5 sobre Nordex. Bruno, y las personas que estarían interesadas en tu pintura, ¿dónde te pueden ubicar? Por Facebook o un celular, si se puede. Sí, puedes mencionarlo, claro. El 962-135-270. Previo que me escriban, porque ahora no se puede contestar. No, pues las llamadas que vienen desde Castro para arriba. Sí, hay que tener cuidado. Pero en todo caso en redes sociales está todo. Sí, ahí está. En redes, cualquiera. En algunos casos sí, pero yo no manejo mucho las redes, soy limitado completamente, no soy analfabeto casi virtual, por decirle. Bueno, poco, y no quiero más, ¿para qué? No, los amigos son los que se encargan ellos de publicarlo, de exponer mis trabajos y de expandirlo ellos, ¿no? Muy bien, Bruno, muchísimas gracias por esta visita y diré con honestidad que nosotros tenemos en casa un gran Bolívar de dimensión de metro y... 1 metro por 85 en óleo sobre lienzo. Extraordinario retrato de Simón Bolívar. Lo elegí, ¿sabes por qué? Porque yo trabajo en el Diario El Peruano y Simón Bolívar es fundador del Diario El Peruano en el año 1825. Por esa razón cuando conversamos dije, ¿Qué retrato? Un Bolívar. Un Bolívar, ¿no? El gran Bolívar, sí. Bruno, ha sido un gusto conversar contigo esta tarde aquí en ANP. Gracias por la invitación. Yo soy bien polémico en mis cosas, soy directos y bueno, es así como hago mi pintura, ¿no? No puedo mentir, no puedo disfrazar, no puedo atemperar las cosas, la tremenda realidad que es nuestro país. Y ahí les pongo, y también los retratos que le he dejado un poco de lado, pero lo sigo haciendo. Gracias por la invitación, Marinés, César, y a Radio. NP Radio. Muy bien. NP Radio y Ensayo General. Muchas Será gracias, otra oportunidad. Gracias, amigos de Ensayo General. Hemos conversado con el maestro Bruno Portugués, pintor, artista plástico. Está presentando hasta el día sábado la exposición Perú al pie del orbe 3 en Jesús María, ¿cierto? En la sala Centro Cultural Cérvulo Gutiérrez. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Ensayo General. Muchas gracias, Bruno, un honor.